úlcera péptica, la principal causa de la enfermedad de úlcera péptica es la infección por el Helicobacter pylori. Es la principal causa. Miren, en el caso de úlcera duodenal es casi el 90% y en el de úlcera gástrica es un poco más del 80%. Otra causa bien frecuente es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Otras causas más raras son el síndrome de Zollinger-Ellison, de repente el estrés, gastrinomas u otros, ¿no? Siempre la causa de la úlcera péptica va a ser el Helicobacter pylori o los antiinflamatorios no esteroideos. También pueden deberse a cáncer gástrico, a linfomas, a irritaciones locales por drogas, de repente inhibidores de la recaptación de serotonina. También puede haber úlceras en otras localizaciones, ¿no? Como en el cuello de una hernia tal, a nivel del estómago. Eso se denomina úlcera de Cameron. Puede haber úlceras idiopáticas, úlceras de anastomosis, úlceras provocadas después de radioterapia, como ya mencionamos, el síndrome de Zollinger-Ellison, y particularmente esto es cuando hay más úlceras a partir de la segunda porción del duodeno. También gastrinoma asociados a neoplasias endocrinas múltiples, a hiperparatiroidismo, también a la mastocistosis sistémica, enfermedades severas o estrés severo, con nombre propio, las úlceras de Cushing, eh, eh, también úlceras secundarias a gastritis linfocítica o eosinofílica, secundarias también a enfermedad de Crohn, como vamos a ver más adelante. Miren, la enfermedad de Crohn también puede causar úlceras a nivel duodenal o gástricas, ¿no? También de estenosis, isquemia a nivel de las ramas del tronco celíaco pueden provocar úlceras. La quimioterapia. Ya, disculpen. Entonces, también el consumo de ciertas drogas, la estenosis del tronco celíaco, la quimioterapia, medicinas, algunos otros medicamentos que no sean los AINES, como los bisfosfonatos, sirolimus, micofenolato, usados con corticoides, y el uso de drogas, ¿no? La cocaína. Aquí vemos una úlcera. Una úlcera es la solución de continuidad que va más allá de la muscularis de la mucosa. Esta úlcera generalmente son mayores de 5 milímetros, ¿no? Y según el estadio vamos a ver que en este caso estas úlceras están en cicatrización, son unas úlceras Forrest 3, ¿no? Entonces el cuadro clínico de las úlceras pueden ser pacientes asintomáticos, ¿no? O sea, que no tengan síntomas. Y la mayor parte de pacientes que vienen a emergencia son asintomáticos. Ustedes les preguntan, ¿tiene epigastralgia? ¿Le duele algo? ¿Le duele el abdomen? No. Y generalmente vienen por melenas, ¿no?
Tal es así que pueden venir pacientes adultos mayores y que de repente están en el baño y sufren una caída y se desmayan, o sea, tienen un síncope. Entonces los pacientes, a estos pacientes los llevan a emergencia y por la caída están llevándolos para una tomografía cerebral y de repente la técnica se da cuenta que el pañal está sucio, está con melena, ¿no? ¿Y qué ha ocasionado todo esto? Que el paciente se ha desmayado por una hemorragia digestiva alta que no se diagnosticó a tiempo, ¿no? Entonces tener cuidados en estos pacientes, ¿no? Que pueden venir con deterioro del sensorio por una hemorragia digestiva alta, ¿no? Puede ser por una úlcera. Pueden tener también en ocasiones dispepsia, o de repente, si son asintomáticos y la úlcera está sangrando crónicamente, solo por anemia, ¿no? En los pacientes que son crónicos, que tienen una úlcera y que son crónicos, pueden ocasionar estenosis a nivel pilórico, piloroduodenal, y pueden ocasionar un síndrome pilórico. Ya no, ante todos los pacientes con dispepsia o reflujo o síntomas gastrointestinales altos, tenemos que preguntarles siempre los signos de alarma, ¿no? Que nos van a ayudar para prevenir lo que es el caso del cáncer o de alguna otra enfermedad grave en el paciente, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Está de más repetirlos, ¿no? Adenopatías, antecedentes familiares de neoplasias, la disfagia, la dispepsia de nueva aparición en personas mayores de 55 años, hemorragia digestiva aguda, la deficiencia de hierro no explicada, la ictericia, la masa abdominal palpable, la pérdida de peso no intencionada y los vómitos persistentes, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un caso clínico de una paciente mujer de 94 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca, demencia senil, que sufre una caída y se fractura las costillas, ¿no? Se fractura las costillas hace 5 días y le dan celecoxib, que estuvo tomando. Entonces estuvo tomando celecoxib esta paciente mujer de 94 años con múltiples antecedentes cardiológicos, ¿no? Entonces a la semana de usar estos AINES va a presentar 3 episodios de melena y una anemia sintomática, ¿no? Al ingreso, ingresa taquicárdica con una presión relativamente baja porque ella es hipertensa, saturando normal, pero ingresa taquicárdica, ¿no? Por melenas y anemia sintomática, o sea que tenía disnea, ¿no? Ingresa, se le coloca el oxígeno ambiental, el hematocrito de ingreso es 19%, que correspondería a menos de 7 de hemoglobina, ¿no? 6 y algo, ¿no? Una urea elevada, una urea de 60, y aquí ya nos vamos dando cuenta que es una paciente que ingresa con el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, hemodinámicamente inestable, con una anemia severa, ¿no? Con una anemia severa, ¿no? Si le hacemos el score de Glasgow-Blackford, seguro nos va a dar un puntaje alto, porque tiene comorbilidades, presentó urea, y presentó, y está pálida, ¿no? Entonces, son signos de gravedad en este caso, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería una hemorragia digestiva alta, con una paciente hemodinámicamente estable, con una paciente geriátrica compleja, ¿no? Entonces, el plan es la estabilización, la transfusión de paquetes globulares y la endoscopía alta. En la endoscopía alta, como ven en el dibujo, se encontró una úlcera, ¿no? Se encontraron úlceras en antro gástrico y bulbo duodenal. Se encontraron las úlceras Forrest-3 de aspecto inflamatorio que sean posiblemente causadas por el uso reciente de los AINES, a pesar de que sea un COX-2, ¿no? Fíjense esto. Aunque no es lo más frecuente, pero también pueden ocasionar úlceras. Recomendaciones: con este hallazgo y debido a la clínica de melena no parece realizarle una colonoscopia porque ya tenemos el hallazgo del sangrado. Tenemos que evitar los AINES, inclusive este COX-2, debemos darle el tratamiento con inhibidores de bomba de protones por lo menos un mes para que estas úlceras desaparezcan, y control con el resultado de la biopsia gástrica, ¿no? El test de ureasa dio negativo, o sea que no eran las úlceras por el Helicobacter pylori. Entonces se espera el resultado de la biopsia gástrica porque todas las úlceras gástricas se biopsian y todas las úlceras gástricas van a un control endoscópico, ¿no? Eso no se van a olvidar. Paciente que tiene úlcera gástrica va a control endoscópico. En cambio, los pacientes que tienen úlceras duodenales no van a ir a control endoscópico porque es raro que se malignicen, ¿no? Pueden ir a un control de Helicobacter no invasivo, si es por el Helicobacter, ¿no? Entonces, los objetivos de la primera parte de la clase van a ser definir gastropatía y enteropatía, ¿no? Gastropatía y enteropatía por AINES, ¿no? Entonces, aquí al hablar de gastropatía y enteropatía no estamos hablando de gastritis ni enteritis, ¿no? Pero quiere decir que no hay un daño inflamatorio, ¿no? Principalmente crónico, ¿no? Conocer los mecanismos del daño de los AINES y promover medidas preventivas del daño y su uso racional, ¿no? Los AINES son los medicamentos más usados en el mundo, ¿no? ¿Quién no ha tomado un antiinflamatorio no esteroideo? Creo que de aquí los presentes todos hemos
ingerido alguna vez un antiinflamatorio no esteroideos y lo más probable es que sea sin receta médica, ¿no? Entonces esto es más usado todavía, más frecuentemente usado en personas de sexo femenino de edad avanzada, ¿no? El 90% de las prescripciones de personas mayores de 65 años tiene AINES. Y el principal RAM son los RAM gastrointestinales, ¿no? Los efectos adversos pueden ser a nivel de otros órganos, pero los más frecuentes son los gastrointestinales, que van del dolor, anorexia, náuseas, erosiones o úlceras en todo el tracto digestivo, anemia, hemorragia y diarrea, ¿no? Entonces el daño del mecanismo de los AINES ya lo sabemos, que va a ser principalmente por el bloqueo de la producción de las prostaglandinas, ¿no? Que están relacionados con la inflamación, dolor y fiebre, pero también están relacionados con elementos de citoprotección gastrointestinal, aumentando la producción de moco y teniendo una adecuada actividad plaquetaria, ¿no? Entonces, si se bloquea esto, no va a haber una adecuada citoprotección gastrointestinal, no va a haber una adecuada producción de moco, no va a haber una adecuada agregación plaquetaria, entonces va a haber una tendencia a que las úlceras se compliquen o que formen úlceras a estos pacientes, ¿no? Entonces aquí vemos un cuadro de los COX que tienen más por decir selectivos y no selectivos, ¿no? Los más selectivos vemos en este lado el celecoxib, el meloxicam, el etodolac, y los menos selectivos el ketorolaco, ¿no? Entonces el ketorolaco es un COX no selectivo que es altamente no selectivo y que tiene también un daño importante a nivel gastrointestinal, ¿no? Pero el daño no es solo por este mecanismo de COX, de las prostaglandinas, sino el daño también puede haber un daño tópico localizado. Entonces, este daño COX independiente puede ser por el efecto detergente que tienen en sí estos antiinflamatorios no esteroideos que van a interactuar con sus fosfolípidos de membrana, aumentando su permeabilidad, favoreciendo el desacoplamiento mitocondrial, la fosforilación oxidativa y una inhibición no covalente del COX-1 y COX-2, ¿no? El daño COX mediado va a agravar el daño, o sea, aparte del daño tópico, el daño COX mediado va a agravar el daño en un incremento de la secreción ácida, en una disminución de la secreción de moco y bicarbonato y una alteración de la proliferación de celular y el flujo sanguíneo de la mucosa, ¿no? Otros factores luminales pueden intervenir en este daño a la mucosa, como es el ácido, la pepsina y el Helicobacter pylori en el estómago, y en el intestino delgado lo que es la bilis y las bacterias comensales, ¿no? Entonces hay daños tópicos, va a haber un efecto detergente a nivel de la membrana de fosfolípidos, una desacoplación de las mitocondrias, generando muerte celular, apoptosis, liberación de calcio y disminución del ATP, y una muerte celular, un daño celular, ¿no? A nivel del epitelio, lo que va a ocasionar la producción de las úlceras, ¿no? Entonces, en un primer momento pueden darse erosiones, ¿no? Entonces, las diferencias de las úlceras y las erosiones son lesiones también de la mucosa que son menos de 5 milímetros y que no van a sobrepasar la muscularis de la mucosa, ¿no? El daño puede ser tanto en el estómago como en el intestino delgado. En el estómago hay factores asociados luminales como el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, y a nivel del intestino delgado también hay factores luminales como la bilis y las bacterias, ¿no? Todo esto puede, junto a la inhibición COX que estos provocan, donde va a haber una disminución del flujo sanguíneo, una disminución del moco, un aumento del ácido y una disminución de la actividad mitótica de reparación. Entonces, todo esto va a generar lo que es las úlceras y las lesiones en el tubo digestivo, ¿no? Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, pueden producir esofagitis, estenosis a nivel del esófago, en el estómago duodeno erosiones, úlceras petequias, en el yeyuno ilion úlceras, diafragmas, y pueden provocar enteropatía perdedora de proteínas, o sea, pueden provocar diarrea. En el colon, úlceras diafragma y también inflamación colónica, o sea, también diarrea. Entonces, las úlceras gastroduodenales generalmente se ven en pacientes que usan a corto tiempo, principalmente a corto tiempo, ¿no? Hasta 80%, ¿no? Y en cambio, los pacientes que usan AINES a largo tiempo, hasta un 40%. Pero las lesiones en el intestino delgado es más frecuente en personas que usan a largo tiempo los AINES, ¿no?
Este hallazgo del daño de los antiinflamatorios no esteroideos en el intestino delgado es relativamente reciente, ¿no? Y esto se ha hecho por la aparición de esta cápsula, ¿no? Que es la cápsula endoscópica, que es una cápsula que tiene una cámara que va a grabar todo el recorrido intestinal, ¿no? Entonces, en estos pacientes de repente que tienen anemia de origen oscuro o una hemorragia digestiva oculta, que quiere decir que el paciente le han hecho una endoscopía y una colonoscopia y no encuentran causa de sangrado, entonces se les da la cápsula para verificar todo lo que es el intestino delgado, ¿no? Y en estos pacientes se les ha encontrado, bueno, daño, y este daño ha sido asociado justamente al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, y lo peor de todo es que asociados a los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, miren, pacientes que consumen IBP crónicamente junto a AINES crónicamente, el 60 hasta el 80% va a tener daño a nivel intestinal, ¿no? Entonces, los IBPs van a exacerbar el daño de los AINES por la alteración en el ambiente luminal. Recordemos que el ácido en el estómago es un factor protector para las infecciones, ¿no? Que va a hacer que no haya tanto sobrecrecimiento bacteriano. El usar IBPs provoca un sobrecrecimiento bacteriano que va a exacerbar el daño de los AINES en el intestino delgado, ¿no? Eh, no, Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso clínico de una mujer con enfermedad celíaca que no mejoraba a pesar de tener una dieta libre de gluten. Persistía con diarreas y náuseas, vómitos, entonces se le hizo una cápsula endoscópica y se encontraron estas lesiones, estos diafragmas y estas erosiones, y justamente se le hizo también tenía el antecedente que estaba usando ibuprofeno y aspirina, ¿no? Entonces, recordar el daño de entérico, el daño a nivel del intestino delgado por los AINES, ¿no? Entonces, se ha creado esta tablita de factores de riesgo para las úlceras pépticas, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos en hospitalización, que a todos los pacientes se les ingresa con omeprazol o algún otro inhibidor de bomba de protones, ¿no? Como un cliché, su cloruro, su omeprazol, de repente su analgésico, su antibiótico. A todos los pacientes sin distinción. Pero nosotros sí podemos distinguirnos. Deberíamos distinguir a los pacientes este, que requieren un inhibidor de bomba de protones. Entonces, para esto, esa es la aplicación de esta tabla, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen factores de riesgo, vamos a clasificarlos así, eh, son los que van a necesitar un inhibidor de bomba de protones endovenoso, de cierta manera, de modo profiláctico, ¿no? Pero los que no tienen factores de riesgo, no tendríamos por qué darles un inhibidor de bomba de protones. Entonces, esto tenemos que recordarlo, ¿no? Entonces, en el hospital vemos casos de los dos lados, ¿no? Por un lado, exageramos en el uso de los inhibidores de bomba de protones y de repente por el otro lado nos olvidamos de indicarlo cuando realmente el paciente lo necesita, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, si ustedes van en el cuarto piso, cuando contestamos nosotros las interconsultas de traumatología, principalmente, personas adultas mayores con fractura de cadera que reciben múltiples AINES y no reciben inhibidores de bomba de protones y nos consultan porque el paciente ya está con melena, ¿no? Entonces, esta situación de repente se pudo evitar evaluando los factores de riesgo. Así mismo, como hemos visto en el caso clínico, miren. Esta paciente, 94 años, que usa Celecoxib. Además, creo que usa aspirina, o sea, doble AINE. La edad ya son 3 factores de riesgo que tiene. Entonces, esa paciente al momento de indicarle COX-2 ya se le debió indicar su inhibidor de bomba de protones y así preveníamos que la paciente no ingrese con un cuadro de hemorragia digestiva alta ni con úlceras, ¿no? Entonces tenemos que recordar esta tablita de factores de riesgo, ¿no? El que tenga antecedentes de úlceras complicadas, miren, el riesgo relativo es de 13. El uso de múltiples AINES es el riesgo relativo de 9. Altas dosis de AINES, 7. Uso de anticoagulantes, 6. Antecedentes de úlcera no complicada, 6. Edad mayor de 70 años, 5. Infección por el Helicobacter pylori, 3. Uso de glucocorticoides, 2. Entonces tenemos que recordar, ¿no? Pacientes que han tenido úlcera péptica, ya sea complicada o no complicada, que usen múltiples AINES, que usen solo un AINE, que usen anticoagulantes, que tengan más de 70 años, que tengan infección por el Helicobacter pylori y que estén usando corticoides. Y aquí va a faltar también
seguramente otros factores, de repente pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina, van a faltar aquí otros factores de riesgo que seguramente en el futuro se van a agregar, ¿no? Pero basta con que ustedes se acuerden esto. Entonces aquí vemos el riesgo relativo de sufrir un daño gastroduodenal por AINES es mayor si lógicamente, si es menos COX selectivo, ¿no? Por ejemplo, el ketorolaco, a comparación del celecoxib. Pero igualito el celecoxib tiene un mayor riesgo relativo, ¿ya? Igual aquí. Entonces, hablando de este riesgo cardiovascular y el uso de AINES, entonces se han propuesto unas tablitas, unos tablitas que nosotros tenemos que recordar, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, los AINES son altamente usados en personas mayores de 65 años, principalmente pacientes reumatológicos. Hay una variabilidad de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo. Los mecanismos, también hay mecanismos COX independientes, tienen un efecto detergente a nivel de la membrana de los fosfolípidos. Los COX-2 selectivos tienen menor incidencia de efectos adversos gastrointestinales, pero no quiere decir que no tengan efectos adversos, solo quiere decir que tienen una menor incidencia, pero también tienen efectos adversos, ¿no? Los AINES y el usar AINES e IBPs crónicamente aumentan el daño en el intestino delgado. Los pacientes de alto riesgo tenemos que erradicarles el Helicobacter pylori y usar inhibidores de bomba de protones, ¿no? Desalentar la automedicación, ¿no? Educar a los pacientes acerca de esta. Usar las mínimas dosis posibles, tanto de inhibidores de bomba de protones como de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Por el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces aquí estaba lo que les estaba mencionando, ¿no? Un riesgo bajo implica ausencia de factores de riesgo. O sea, si no tienes factores de riesgo, tiene un riesgo bajo, digestivo bajo. Si el paciente tiene uno o dos factores de riesgo, es un riesgo digestivo moderado. Si el paciente tiene más de 3 factores de riesgo, es un riesgo alto. Entonces, la señora que vimos en el caso clínico es un riesgo alto. Si tiene antecedente de úlcera, ya hemos visto eso, ¿no? Entonces, recordar el riesgo. Entonces, si el paciente tiene un riesgo digestivo bajo, puede tolerar un AINE en la dosis mínima efectiva, ¿no? Si tiene un riesgo digestivo moderado, ya tendríamos que añadirle un IBP o que use un COX-2 solo. Si tiene un riesgo digestivo alto, a pesar de que use un COX-2, tenemos que agregarle un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Entonces esta tablita de los factores de riesgo y esto es importante que ustedes se acuerden al momento de ver los pacientes que les van a indicar los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Porque la gente dice, deme un protector gástrico, deme un protector gástrico. No es que sea un protector gástrico, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ver los pacientes que van a ser alto, tienen un alto riesgo digestivo, un alto riesgo de hacer úlceras, y para prevenir este riesgo identificamos los factores de riesgo y les damos un inhibidor de bomba de protones o decidimos darle un AINE, ya sea o un AINES cualquiera o un COX-2 selectivo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? La otra causa de la enfermedad ulceropéptica es el Helicobacter pylori, ¿no? Ya sabemos que el Helicobacter pylori es un bacilo curvo, gran negativo, capaz de sobrevivir de la acidez gástrica, productor de ureasa, que coloniza la superficie apical del epitelio gástrico, y lo principal que produce el Helicobacter pylori es una gastritis crónica asintomática. Ya hemos visto que no hay relación clínico-endoscópica ni clínico-anatomopatológica, ¿no? Y la respuesta, por una respuesta inmune inefectiva, ¿no? Entonces el Helicobacter pylori, como mencionamos en la clase de gastritis, en un primer momento quiere decir también que puede ser en una persona joven, ¿no? Va a infectar las células que producen moco que están en el antro. Y en el antro también, aparte de estar las células que producen moco, están las células G que producen gastrina, ¿no? Entonces, este estímulo de la gastrina por el Helicobacter pylori en el antro va a provocar una alta producción de ácido por el estímulo de la gastrina. Entonces, esta alta producción de ácido va a provocar que el ácido vaya al duodeno y genere nichos de úlcera duodenal por una alta producción de ácido. Entonces, cuando hablamos de alta producción de ácido, un pH muy bajo, hablamos de úlceras duodenales. En cambio, en las úlceras gástricas, la fisiopatología es diferente porque va a haber una baja producción de ácido, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a que esta gastritis que avance a una pangastritis, ¿no?
de un inicio, de que es en antro, esta gastritis va a avanzar a cuerpo, y en el cuerpo y en el fondo ya hemos dicho que están las células parietales, las células productoras de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, al no haber ácido clorhídrico, va a haber una baja producción de ácido clorhídrico, un alto pH, un pH casi cercano a 7, y vamos a ver que entonces que las úlceras gástricas están asociadas a un bajo pH, las úlceras duodenales a un alto pH, a una alta producción de ácido, pero en un bajo pH, y las úlceras gástricas a un pH casi neutro, con baja producción de ácido, ¿no? Esto también nos indica que en un primer momento la infección por el Helicobacter pylori va a provocar úlceras duodenales. Al hablar de un primer momento, estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Por eso las úlceras duodenales son más frecuentes en personas jóvenes. En cambio, las úlceras gástricas van a ser más frecuentes en personas mayores, ¿no? Todo esto asociado a factores ambientales del tabaquismo, alcohol, uso de antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de las bombas de protones, todo esto asociado a, de repente, factores propios del hospedero también, polimorfismos genéticos y respuesta inmune inadecuada, ¿no? Porque no todas las personas hacen úlcera duodenal o úlcera gástrica. Entonces va a haber siempre un factor predisponente propio del huésped, ¿no? Igualito ya lo hemos mencionado esto. Y las enfermedades asociadas al Helicobacter pylori, 100% gastritis. O sea, en el 100% de los casos va a provocar gastritis, la úlcera péptica va a ser en el 10%, el cáncer gástrico menos del 1% y el linfoma menos del 0.1%. Entonces es más raro el linfoma, ¿no? Pero también está asociada a esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces vemos que al final las úlceras se van a clasificar según el riesgo de sangrado, ¿no? Y la clasificación o el diagnóstico de una úlcera péptica, ¿cómo es el diagnóstico definitivo? El diagnóstico es endoscópico, ¿no? Si no hay endoscopía, no se puede diagnosticar la úlcera péptica. En la antigüedad, lo que se hacía era tomar placas radiográficas e identificar las zonas de las ulceraciones, pero eso ya no se hace, ¿no? Ahora es lo que estamos haciendo, se realiza es la endoscopía. Entonces, en la endoscopía vamos a ver lo que son las úlceras y las clasificamos según Forres, ¿no? Forres 1 es el sangrado activo. Sangrado activo puede ser arterial o capilar o venoso, napa, ¿no? Entonces, arterial, cuando vemos un vaso sangrando a chorro, es un arterial, es una úlcera Forres 1A. Cuando vemos un sangrado capilar o venoso o un sangrado en napa, Forres 1B. Si vemos un vaso visible, es Forres 2A. Si vemos un coágulo adherido, un Forres 2B. Si vemos ya una mancha sucia o una base sucia, una Forres 2C, y si vemos una base limpia, Forres 3. Entonces, lo lógico es que los pacientes que tienen Forres 1A, 1B, 2A y hasta el 2B tienen un alto riesgo de sangrado, ¿no? En cambio, cuando los pacientes tienen por debajo del Forres 2C o el Forres 3, tienen un bajo riesgo de resangrado. Entonces, también este es un límite para ver si el paciente se puede ir de alta o se puede quedar hospitalizado. Lógicamente, los menores de Forres 2B se van a quedar hospitalizados y los del 2C y 3 podríamos darles de alta. Aquí, cuando el paciente tiene coágulo adherido, nosotros lo que tenemos que hacer cuando estamos con la endoscopía es limpiar el coágulo y ver qué está debajo del coágulo, ¿no? Si debajo del coágulo está un vaso visible o si debajo del coágulo de repente hay una base limpia o de repente una base sucia, ¿no? Entonces tenemos que retirar el coágulo para poder visualizar. La terapia endoscópica generalmente es a partir del Forres 2A. Si vemos un vaso visible, podemos optar por métodos mecánicos como la colocación de clips, o la colocación de bandas elásticas, o también métodos térmicos, puede ser coagulación con argón plasma o una probeta caliente. Los métodos de inyectoterapia, colocándoles soluciones esclerosantes como polidocanol, o también pues, se puede colocar la adrenalina. Entonces, hay métodos técnicos. La terapia tiene que ser una terapia endoscópica combinada, ¿no? Puede ser un método mecánico con uno térmico o con uno a través de la inyectoterapia, ¿no? Entonces, aquí vemos otra vez, si es sangrado a chorro, Forres 1A.
Aquí vemos un vaso visible, Forres 2A. Si vemos una mancha sucia, Forres 2C. Aquí un sangrado en napa o en sábana, Forres 1B. Un coágulo adherido, Forres 2B. Y una base limpia, una úlcera ya en el proceso de cicatrización, un Forres 3. Entonces la erradicación del Helicobacter pylori es importante. Entonces, en toda úlcera duodenal se debe erradicar el Helicobacter pylori y el control, como ya les mencioné, con un test no invasivo. En cambio, en la úlcera gástrica erradicamos el Helicobacter pylori cuando lo tiene y hacemos una endoscopía digestiva alta a los 2 meses para ver cómo está la úlcera y si persiste la úlcera, tomar las biopsias, ¿no? Si ya está sano, bueno, ver nomás el control del Helicobacter pylori. En los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, activa y Helicobacter pylori, puede haber una recurrencia si es que no damos el tratamiento erradicador, ¿no? Pero si erradicamos el Helicobacter pylori, mira, el riesgo del sangrado o de que recurra a la úlcera de un 60% va a bajar a un 6%, ¿no? Entonces es importante erradicar el Helicobacter pylori también en los pacientes que ingresan por hemorragia digestiva alta. Ya hemos mencionado el 3 de la ureasa, se ingresa un carbono, la urea marcada con un carbono 13 o 14, y esta urea se va a transformar en amonio y CO2, ¿no? Y el CO2 con el carbono marcado se va a expulsar y es el que se va a medir en este test de aire expirado, ¿no? Cuando hay hemorragia digestiva alta, nosotros damos los inhibidores de bomba de protones en altas dosis. ¿Por qué damos los inhibidores de bomba de protones en altas dosis? Porque queremos que el pH se haga neutro. ¿Por qué queremos que el pH se haga neutro? Porque fisiológicamente la cicatrización, la coagulación, la agregación plaquetaria, la hemostasia, se va a hacer naturalmente o se va a efectuar a un pH neutro, ¿no? Si el paciente tiene un pH ácido, no se va a ver una adecuada agregación plaquetaria, no va a haber una adecuada cicatrización. Entonces es por eso que parte de la terapia es tratar de que en el estómago haya un pH neutro. Y por ese motivo es el que se da los inhibidores de bomba de protones. Y también por ese motivo es que los inhibidores de bomba de protones son efectivos en la hemorragia digestiva alta. La endoscopía terapéutica, ya hemos dicho, se usan con métodos combinados, ya sea por inyección, termocoagulación o endoclips, hasta la úlcera Forres 2B, ¿no? Ya hemos dicho que el diagnóstico es endoscópico, ¿no? Aquí está un endoscopio que tiene la punta flexible, que la controlamos a través de los mandos, y aquí tiene una cámara, una fuente de luz para alumbrar, un conducto donde va a expulsar aire para insuflar y va a botar agua, y aquí hay un canal de instrumento, un canal de trabajo donde van a pasar las agujas, los clips, las sondas para hacer la termocoagulación, ¿no? Entonces, hemos quedado en que las úlceras gástricas tienen que ir a un control endoscópico. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciarlas de las úlceras malignas, ¿no? Sobre todo en el estómago. En el estómago puede haber úlceras benignas, puede haber úlceras malignas, y se pueden confundir. Nada es absoluto, ¿no? Pero por lo general las úlceras benignas tienen borde liso, regular, redondeado, con una base limpia y plana, y la mucosa circundante que muestra pliegues radiados, ¿no? Úlceras regulares con pliegues radiados, ¿no? En cambio, en las úlceras malignas va a haber márgenes irregulares o masas ulceradas, y los pliegues que rodean el cráter de la úlcera los pliegues que rodean las úlceras a menudo son nodulares e irregulares, ¿no? Como aquí es una masa. Entonces las úlceras se clasifican con la clasificación de Forres, pero cuando vemos úlceras de aspecto maligno o un cáncer ulcerado, usamos ¿qué clasificación? La clasificación de Borman, ¿no? Borman. Entonces aquí vamos a ver el riesgo de resangrado. Como hemos dicho, miren, el riesgo de resangrado a partir del 12, o sea, cuando hay una base sucia, menos del 5%, menos del 1% cuando es Forres 3. Entonces, estos pacientes se pueden ir de alta. En cambio, los que tienen Forres 2B al 1A, miren, ya el riesgo es desde el 41%, ¿no? Entonces, estos pacientes se tienen que quedar hospitalizados y recibir su terapia con IVPs endovenosos por 72 horas, ¿no? Entonces, los objetivos del tratamiento es reducir la acidez gástrica, con drogas que inhiban o neutralicen la secreción ácida, proteger los cráteres de úlceras de repente con citoprotectores como el sucralfato o el bismuto, eliminar factores ambientales como los AINES, el tabaquismo, y reducir el estrés emocional.
El tratamiento médico, higiénico dietético, antiácidos, sulfatos, citoprotectores, como hemos dicho, ya no se usa los bloqueadores H2, se usa los IBPs y el tratamiento quirúrgico cada vez se ve con menos frecuencia. Y hemos hablado del sucralfato, que es un polisacárido sulfatado, que va a estimular también la angiogénesis y la formación del tejido de granulación. El sucralfato actúa, mientras más ácido sea el pH, va a actuar mejor. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, son importantes porque van a hacer que el pH se haga más neutro, ¿no? Hay úlceras refractarias. En estos pacientes tenemos que investigar, de repente no hemos detectado adecuadamente el Helicobacter pylori, de repente son pacientes que siguen fumando o son pacientes que tienen una alteración genética en el metabolismo de los IBPs, ¿no? Las complicaciones de la úlcera, la perforación, que aún vemos casos de perforación, sobre todo en personas de altoandinas, quechohablantes, de repente no se le puede hacer una adecuada anamnesis y el paciente viene por dolor. Como viene por dolor, de repente le dan ustedes un AINES y el paciente ya tenía una úlcera, empeora la úlcera y el paciente regresa con abdomen peritoneal y lo refieren ustedes como abdomen agudo quirúrgico, descartar apendicitis. Llega acá al hospital y el paciente de repente solo le examina la parte del McBurden positivo y todo estaba positivo. De repente no le preguntaron cómo eran sus heces, no le preguntaron con relación a una úlcera complicada, ¿no? Entonces el paciente entra a sala de operaciones con el diagnóstico de una apendicitis, de repente abren, ven el apéndice, está normal, y que resulta que de repente ven más arriba y de repente ven un plastrón a nivel de estómago duodeno y ven una perforación, ¿no? Entonces, cosas que se pueden evitar haciendo diagnósticos diferenciales adecuados, ¿no? Y examinando, ¿no? El paciente también tiene que tener su tacto rectal o preguntar si el paciente ya había presentado melenas, ¿no? La perforación cada vez es menos frecuente por el uso indiscriminado de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Ahora, cualquier paciente que tiene una molestia, ustedes mismos van a la farmacia y que les dan los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Es más frecuente en hombres. Aproximadamente el 15% de los pacientes pueden morir por una perforación de la úlcera, pero esto ya está en disminución, ¿no? Porque es una complicación rara. Las diagnosticamos generalmente, puede ser diagnosticada por una radiografía de pie, en el que vamos a ver un aire a nivel de la silueta hepática, ¿no? A nivel del hemodiafragma derecho. Ese es el signo de Hover, ¿no? Vamos adelante. O también una tomografía que vamos a ver aire libre en cavidad. La penetración también puede originar una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis. Y también es raro, ¿no? El páncreas es la área de penetración más común. Obstrucción pueden generar estenosis pilórica o duodenal y la endoscopía va a ser el diagnóstico, ¿no? Y también el tratamiento. Nosotros podemos pasar a través de la estenosis un balón y dilatar esta zona, ¿no? Podemos hacer que esta zona se dilate. Hemos visto hablar del tratamiento, esto ya está. Erradicar el Helicobacter pylori, ya hemos visto eso. Y otra vez los signos de alarma, ¿no? De los pacientes con dispepsia. Y recordar los factores de riesgo para la producción de úlceras, ¿no? Historia complicada de úlcera duodenal o historia de úlcera no complicada, uso de múltiples AINES, uso de AINES altas dosis, uso de anticoagulantes, uso de glucocorticoides, la edad y la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces también la clasificación de Forres, ya hemos visto eso, y ya tienen las diapositivas y ustedes pueden resolver esos casos clínicos, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos a esperar un ratito para las preguntas que pueden ser también por el chat, ¿ya? Ahí estamos compartiendo la clase.